Vamos a examinar en esta oportunidad algunas de las propuestas que se vienen haciendo por parte de los empresarios y el gobierno para una posible contrarreforma de la legislación laboral y de la seguridad social. Desde hace varios años los empresarios, sus partidos políticos, los abogados asesores de las empresas y varios funcionarios de los gobiernos, tanto del anterior como del actual, vienen planteando la necesidad de cambios regresivos a varios aspectos de la legislación laboral y de la seguridad social. Con la llegada del nuevo gobierno y la coalición que lo respalda, la posibilidad de esas contrarreformas adquiere mejores posibilidades que se concrete. La ANDI y la ANIT, los ministros del Trabajo y de Hacienda del nuevo gobierno y muchos empresarios ya han expresado sus puntos de vista y propuestas. Los trabajadores, organizaciones sindicales y políticas deberían empezar la discusión pública y colectiva y prepararse para defender los derechos laborales seriamente amenazados y levantar con claridad una propuesta integral para mejorar los derechos laborales y de la seguridad social de todos los trabajadores. Antes de examinar los propósitos y objetivos de la contrarreforma que se ve venir, es conveniente ubicar la situación actual de los trabajadores, que sigue siendo demasiado crítica. En el 2015, de 22.017.000 personas, que era la población ocupada, solo 8.982.000 estaban afiliadas a salud, 8.392.426 a pensiones, 9.656.000 a riesgos laborales y 8.023.000 a cesantías. Para el 2014, más de 10.450.000 trabajadores ganaban un salario mínimo o menos. Esto quiere decir que eran pobres. Al 2018 estas realidades no han cambiado. La informalidad laboral no baja significativamente. Según informe del Ministerio del Trabajo, a marzo del 2016 se habían suscrito 160 acuerdos de formalización y se habían formalizado 24.154 trabajadores, cifra insignificante si se parte de reconocer que cerca de 4 millones de trabajadores trabajan con relaciones laborales ilegales. También podría explicarse la pervivencia de la informalidad y la ilegalidad laborales por la ausencia casi absoluta de control de parte del Ministerio del Trabajo y la tolerancia que han tenido con los contratos sindicales. No se impidió que las cooperativas de trabajo asociado en su mayoría se convirtieran en falsos sindicatos y que estos suscribieran contratos sindicales para seguir tercerizando trabajadores en condiciones más lesivas aún, sin derechos laborales y pervirtiendo la finalidad de las organizaciones sindicales. El fenómeno es de grandes dimensiones. Entre el 2011 y el 2015 se han suscrito más de 4.000 contratos sindicales. Hoy en día se están suscribiendo más contratos sindicales que convenciones colectivas, pactos colectivos y laudos arbitrales. Más del 60% de los trabajadores siguen en la informalidad, sin estabilidad laboral o tercerizados, y las tasas de desempleo siguen estando por encima del 9%. La fragmentación del movimiento sindical es dramática. En 1990 existían 2.582 sindicatos y en el 2014 existen 4.384, casi el doble, al tiempo que los afiliados solo pasaron de 900.962 a 972.545. La tasa de sindicalización escasamente supera el 4%. Las protestas y acciones sindicales colectivas han sido pequeñas. En el 2010 fueron 180 y en el 2014 llegaron a 370. En contraste con lo anterior, a pesar de los discursos sobre la paz, persiste la violencia contra los trabajadores y el movimiento sindical. Entre el 1 de enero de 1977 y el 1 de marzo del 2016, 14.013 actos de violencia contra el movimiento sindical, y entre el 2011 y el 2015, 2.411 actos de violencia. Pero aquí no termina ni la historia ni la tragedia. El firmamento está encapotado, cargado de nubes negras, se escuchan los cantos de los pájaros de mal agüero. No cabe la menor duda que se están cocinando cambios profundos en la legislación laboral individual, en la seguridad social
y no está descartado que le metan la mano al derecho colectivo, es decir, al derecho de asociación, la negociación colectiva y la huelga. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANI, acaba de publicar en el mes de agosto del 18 una propuesta de reforma estructural laboral. Con el pretexto de combatir la informalidad laboral y el desempleo, propone, entre otras cosas, las siguientes. Primero, eliminar parte de los aportes a las cajas de compensación, que representan, según ellos, un 4% de la nómina. Eliminar el 1%, que son los intereses mensuales que los empleadores le pagan a los trabajadores por sus cesantías antes de ser depositadas en los fondos de cesantías, con el argumento de que los trabajadores reciben intereses por sus cesantías de parte de los fondos donde ellas se deben depositar cada año. El 4% de las cajas y el 1% de los intereses de las cesantías darían un 5% de la nómina que los empleadores se ahorrarían, y a cambio prometen que generarían la formalización de 300.000 trabajadores al año y 3 millones en la próxima década. Crear un seguro de desempleo con la cesantía de los trabajadores. Se limitaría la posibilidad de que el trabajador retire la cesantía y que solo la pueda hacer cuando queda sin trabajo y por sumas mensuales. Reducir los montos de la tabla de indemnización del trabajador por el despido sin justa causa por parte del empleador, es decir, reducir o eliminar dicha indemnización, acabando con ese factor de estabilidad laboral relativa que todavía queda en la legislación. Establecer que el salario mínimo legal mensual se reajuste en lo fundamental, teniendo en cuenta la productividad, y que quien fije ese reajuste sea una comisión de tecnócratas y no la Comisión Nacional de Concertación y Conciliación. Que se establezca un salario mínimo equivalente al 75% del salario mínimo legal para los jóvenes menores de 25 años. Que se lleve un escrutinio y vigilancia especial sobre las discapacidades médicas, las incapacidades médicas para contener su falsificación por parte de los trabajadores. Subir la edad para pensionarse de 5 años, o sea que las mujeres se pensionen a los 62 años y los hombres a los 67 años. La ANDI, o sea la Asociación Nacional de Industriales, acaba de publicar un libro en el 2017 sobre la salud y la estabilidad en el empleo. En dicho libro hace un amplio análisis de la estabilidad reforzada por enfermedad de los trabajadores y de todos los mecanismos de estabilidad consagrados en la ley y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, afirmando que este problema y el ausentismo laboral afectan la sostenibilidad de las empresas. Concluye proponiendo que es necesario reformar el artículo 26 de la Ley 361 del 97 sobre estabilidad laboral reforzada por enfermedades, y afirmando que, aunque hay que respetar el principio de la progresividad, es decir, que las normas laborales y de la seguridad social no se pueden desmejorar, ese principio puede tener sus excepciones. El presidente de la ANDI ha planteado igualmente la posibilidad de fijar un salario integral para salarios pequeños o bajos, es decir, por debajo de los 10 salarios mínimos legales, y en cuanto al aumento de la edad para pensionarse, establecer un régimen de transición, es decir, que se respete la edad para un sector de los trabajadores y se aumente para las nuevas generaciones, dividiendo los trabajadores y tratando de romper la solidaridad, tal como se hizo con la Ley 50 de 1990 en relación a la estabilidad y la retroactividad de las cesantías. Lo anterior expresa con relativa claridad que los empresarios, los políticos que lo representan y que son parte del gobierno y sus asesores legales están pensando todos estos problemas de conjunto y están preparando los proyectos de ley para presentar. El argumento es el mismo de siempre. Es necesario contrarreformar la legislación laboral y de la seguridad social, eliminar derechos de los trabajadores para poder reducir la informalidad y el desempleo. Toman las medidas contra los trabajadores como ha sucedido en los últimos 25 años y esos problemas siguen sin resolverse, mientras las ganancias de los empresarios y del capital se siguen incrementando. En los últimos 27 años los gobiernos y los empresarios impusieron la inestabilidad en el trabajo, la informalidad, la tercerización y despojaron a los trabajadores de importantes derechos y a los sistemas de pensiones y salud de las cotizaciones
que debieron hacer y no hicieron. Con estos mecanismos se apropiaron billones y billones de pesos. Ahora ellos mismos, como condición para formalizar y generar empleo, vuelven a exigir desmejorar los derechos de los trabajadores. Lo que se les tendría que exigir es que reparen colectivamente a los trabajadores del despojo que les hicieron en los últimos 27 años y que cumplan la ley formalizando, contratando laboralmente y cotizando para pensiones, salud y riesgos laborales. Ante la anterior realidad es urgente una respuesta de conjunto de los trabajadores organizados y no organizados sindicalmente. No solo se necesitan los análisis, los estudios, la denuncia de lo que se prepara contra los trabajadores, se necesita una propuesta de conjunto sobre incremento del salario mínimo, formalización, no tercerización, la estabilidad en el trabajo, el derecho a tener trabajo en condiciones justas, la reparación colectiva a todos los trabajadores víctimas de la violencia y el respeto real y efectivo a los derechos de asociación sindical, negociación colectiva y huelga. Sería muy grave para los trabajadores que sus dirigentes se queden discutiendo con el gobierno y los empresarios en la Comisión Nacional de Concertación y Conciliación, cuando este es un aparato de mayoría patronal y gubernamental, y confiar que basta presentar proyectos de ley en el Congreso a través de la oposición política y parlamentaria al gobierno. La lucha parlamentaria es necesaria, pero igualmente insuficiente. Es lo mismo que puede suceder en la lucha contra la corrupción. Los 11 millones de votos hay que traducirlos en proyectos de ley, pero esas leyes y la lucha parlamentaria por sí mismas no van a acabar con la corrupción. La corrupción se empezará a derrotar cuando esos 11 millones y más de ciudadanos se movilicen en las calles contra los corruptos. La contrarreforma laboral tampoco será posible detenerla ni derrotarla con proyectos de ley y debates en el Congreso. Esa actividad es necesario realizarla y juega un papel importante, pero siempre secundario. Lo que impedirá que los empresarios y sus gobiernos concreten la contrarreforma laboral y la seguridad social será la movilización en las calles de millones de trabajadores. Este es el reto que tienen planteado los sindicatos, las centrales obreras y las organizaciones y partidos políticos que se reclaman de los trabajadores. Los trabajadores no pueden olvidar por un solo minuto que los empresarios y su gobierno son muy pocos, que los trabajadores son la inmensa mayoría, son millones y que deben hacer valer su superioridad moral y numérica. Y no hay otro escenario realmente efectivo para imponer la voluntad de esas mayorías que las calles y la movilización obrero y popular. Muchas gracias.